La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Para poder entender lo que dicen las Escrituras, nos tenemos que meter en contexto para poder entender un poquito de lo que va la historia y el momento en lo que se escribió y en el lugar donde se escribió y por qué se escribió lo que se escribió. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2, aunque yo me voy a quedar solamente con la primera parte del primer versículo, donde dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Leo el versículo 2, pero nos vamos a quedar en la primera parte. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me voy a quedar solamente con la primera parte del primer versículo, donde dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Amén. Estamos en la epístola de los Filipenses. Filipenses es una ciudad allá en Filipos. Esta ciudad llamada Filipos fue conquistada, ya existía esta ciudad, pero fue conquistada por Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Amén. Fue conquistada y fue de alguna manera engrandecida por este hombre llamado Filipo II de Macedonia. De ahí su nombre, Filipo, le puso Filipos. Además, en su entorno contaba con unas minas de oro. Ya en la época del apóstol Pablo, cuando escribió la carta, estas minas ya estaban en desuso. 356 años antes, después pasaron 300 y pico años, las minas estaban en desuso, pero en el tiempo de Filipo, en los alrededores de esta ciudad, había minas de oro. De ahí la estrategia de conquistar o fortificar y embellecer esta ciudad. Además, la ubicación era estratégica de esta ciudad llamada Filipos. Era una vía de comunicación entre Asia y Europa, la ciudad de Filipos. Amén. Voy rápido. La ciudad de Filipos o la iglesia de Filipos, Pablo, acompañado de Silas, seguidme, cuando llegó a Troas, en el segundo viaje misionero, año 49-52, allí Pablo recibió la visión del varón macedonio. ¿Os acordáis cuando el Espíritu Santo le prohibió predicar en Asia? Tiene una visión y Dios le dice, por medio de esta visión del varón macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos. De tal manera que esto fue lo que orientó a Pablo a tomar esta dirección. Podemos ver el pasaje de Hechos 16:9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, estando en pie, le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. De ahí que tomó este lugar para poder hacer caso a lo que Dios le dijo. En este caso, Lucas se incorporó al viaje. Pablo, Timoteo y Lucas se incorporó. Una vez estando en Macedonia es la provincia, pero la ciudad era Filipos. Estando en Macedonia, llegaron concretamente a la ciudad de Filipos. Estando allí unos días, que dice la Escritura, era una colonia, como bien dice, ¿vale? El texto sagrado que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días, observando, mirando. No sabemos los pormenores del apóstol Pablo con Timoteo, lo que hicieron en aquellos días, en aquellos tiempos, en aquel momento en concreto. Entramos en los escritos del cautiverio. Filipenses, como bien sabemos, hay 4 cartas, 4 escritos, que son conocidas como las cartas del cautiverio. Y reciben este nombre porque fueron redactadas durante un tiempo en que Pablo estuvo preso o detenido. Más concretamente, una parte de este periodo transcurrió en una casa alquilada en Roma, bajo una custodia militar, un soldado. Dice Hechos 28:16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo, atención, pero a Pablo se le permitió vivir con un soldado que le custodiase. Estaba preso, no estaba en la prisión, estaba en una casa alquilada junto con un soldado atado con una cadena, y allí estaba en ese tiempo el apóstol Pablo cuando escribieron las cartas del cautiverio. Estas cartas son
Filipenses, o Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En todas ellas encontramos evidencias que confirman esta situación de cautiverio, porque tenemos que confirmar por qué realmente estuvo preso o estuvo en una casa de alquiler el apóstol Pablo allá en Roma. Hay mucho detalle, pero tenemos que avanzar. Hay mucho detalle, pero tenemos que avanzar. Dice Efesios 3.1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. 1. Efesios 4.1, estamos hablando de la veracidad de que Pablo estuvo preso en Roma, en una casa alquilada que le custodiaban. Efesios 4.1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Efesios 6.20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Filipenses 1, 7, 13 y 14, como me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Colosenses 4.18, la salutación, el saludo de mi propia mano, de Pablo, acordad de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Filemón 1.9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Estos 4 textos o estos 5 textos corroboran, afirman que Pablo estuvo preso. No es una invención humana, estuvo preso realmente. Amén, estuvo preso. Pero como estamos comentando, en Roma no estaba en una prisión. En Roma estaba una casa de alquiler, que se pagaba el alquiler. Amén. Aunque el apóstol Pablo sufrió varias detenciones y prisión por causa del testimonio del Evangelio, ningún periodo fue lo suficientemente extenso para permitir que escribiese las cartas antes mencionadas, salvo los 2 años que estuvo en Cesarea, que también estuvo preso en Cesarea, y el postrer en Roma, donde el apóstol fue trasladado por haber hablado a César en su conflicto con los judíos. Pablo apeló a César y tuvo que ir a Roma a que le juzgara César. Pero estuvo 2 años en Cesarea preso, que ahí no escribió nada, sino que estuvo en Roma después 2 años, que fue donde él escribió las 4 cartas del cautiverio. Amén. Dice Hechos 25:12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Era algo que tenía que hacer. El traslado se hizo desde Cesarea, estando 2 años en prisión. 2 años en prisión en Cesarea. A los 2 años tuvo que ir a Roma porque apeló a César. Amén. Es decir, 2 y 2 son 4 años. En Roma se le permitió vivir en una casa alquilada con un soldado que le custodiase permanentemente. Hechos 28:16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, como hemos dicho, pero Pablo se le permitió vivir aparte en una casa alquilada con un soldado que le custodiase. Este tiempo de prisión en Roma, no perdió el tiempo, ni se lamentó. Fue largo, 2 años. No se lamentó. Estando preso, atado con un soldado, no se lamentó Pablo. Este tiempo lo usó para escribir las 4 cartas que estamos mencionando, para recibir visitas y predicar a la gente. Dijo el apóstol Pablo, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en todo el pretorio. Pretorio significa, estamos hablando de una clase selecta, el pretorio, la guardia pretoriana, la casa de César, oía a Pablo. Estando en la cárcel, mucha gente iba y le escuchaba predicar y le enseñaba estando en la cárcel. Ojalá no tengamos tanto impedimento en hablar y proclamar la grandeza de nuestro Dios. Porque a veces un simple resfriado, un simple acontecimiento banal y trivial nos impide hablar de la grandeza de nuestro Dios y de la soberanía de nuestro Dios y del amor de nuestro Dios. Pablo, no hay quien le calle la boca, no hay quien le toque las manos para poder escribir y para poder enseñar. Amén. Autoría de la epístola. Este
está escrito Filipenses, ha sido aceptada sin mayor discusión. Así como hay cartas que han sido puestas en tela de juicio, Filipenses no. Filipenses ha sido aceptada y la paternidad del apóstol Pablo se hace patente en el primer versículo. Pablo y Timoteo. Pero además hay muchas referencias históricas. Orígenes, año 250, 210, 250, afirmaba categóricamente que esta epístola era de Pablo. Policarpo, que era discípulo de Juan, el apóstol, decía que esta epístola era de Pablo. Hipólito, discípulo de Ireneo, acostumbraba a citar parte de Filipenses como carta de Pablo. Clemente de Alejandría, un personaje tremendo, asevera que el escrito es paulino. Fragmento Muratori, que hay muchas cartas que no están incluidas en el Nuevo Testamento, pero este sí la incluye. Filipenses era paulino. Eusebio de Cesarea reconoce como una de las epístolas verdaderas, genuinas y reconocidas de Pablo. No hay lugar a dudas. La conclusión es sencilla, tanto internamente como externamente afirman y dan a lugar que no hay ninguna discusión, que la carta es paulina, la paternidad literaria es paulina, es de Pablo. ¡Qué alegría! Entre los episodios más destacados de Filipos, cuando llegó Pablo a Filipos, hay hechos destacados. El primero es la conversión de Lidia. ¿Os acordáis? Vendedora de púrpura, que estaba en el río, Pablo predicó, y dice la Biblia que el Espíritu Santo abrió el corazón para que entendiese lo que Pablo estaba predicando. No es Lidia, no es Pablo, es el Espíritu Santo que toma la palabra, abre el corazón de Lidia para que pueda entender. La honra y la gloria es para Dios. Luego seguimos, hay una liberación de una muchacha esclava con un espíritu pitónico, un espíritu de adivinación. La liberaron el apóstol Pablo por medio de la gracia de Dios. No es Pablo, es Dios. Seguimos diciendo que es Dios. A raíz de ahí el tumulto. El tumulto se lía en la ciudad de Filipos, presos. ¿Os acordáis? Allí la mazmorra, la cárcel, presos, Pablo y Silas, con cepos, con grillos, con las espaldas reventadas a palos por predicar la palabra, por hacer una buena obra, liberar a una muchacha endemoniada. Se lía el tumulto, preso y cantando himnos. Y cantando himnos, con las espaldas reventadas. Dice que los presos oían las alabanzas. No es el lugar de alabanzas una cárcel, y más una cárcel de castigo. Era cárcel para terroristas. Cárcel para terroristas, la más profunda, la más húmeda. Allí estaban cantando himnos. Otro hecho trascendental fue la conversión del segundo hombre, el carcelero de Filipos. ¡Qué misterios! Daros cuenta que no se le permitió predicar la palabra en Asia. Daros cuenta que Lidia era de Tiatira, esta ciudad de Tiatira era de Asia. Y oyó el mensaje, no estando en Asia, estando en Filipos. Aunque era de Asia, vivía en Filipos. Y oyó la palabra. Dios hace cosas maravillosas. Dios hace cosas increíbles. Tiene Dios grandeza para sorprendernos. Aunque llevamos 100 años en el Evangelio adorando y glorificando y escuchando su palabra, Dios todavía tiene maravillas para sorprendernos en el nombre del Señor. Es maravilloso. Es decir, Lidia, la muchacha endemoniada, y el carcelero de Filipos. ¿Saben cómo comenzó la iglesia de Filipos? Y no es menospreciar, ni mucho menos, con una mujer. Lidia, con una mujer empezó la obra en Filipos. Y Filipos es la primera ciudad de Europa. La primera ciudad de Europa. Qué maravilloso, cómo trabaja Dios. Vamos a hablar un poquito del carácter particular de Filipenses, el carácter de la epístola. No cabe duda de que existe una diferencia notoria entre esta epístola y otras cartas del apóstol Pablo. Repito, hay una diferencia notoria entre esta epístola y otras cartas del apóstol Pablo. No se trata de un escrito orientado particularmente a establecer principios doctrinales profundos como sucede con Efesios, que está predicando el pastor. Efesios es una carta muy profunda, una teología tremenda. Tampoco
La epístola fue redactada principalmente para enfrentar problemas de fidelidad doctrinal, como ocurre en Gálatas. Ni desarrolla un esquema doctrinal tan extenso sobre la salvación como en el caso de Romanos. ¿Qué es entonces Filipenses? Filipenses es una carta singular, aunque posee un profundo contenido doctrinal. Fue escrita de una manera especialmente cercana y práctica, presentando un modelo de vida cristiana para los creyentes. Repito, es una carta singular, aunque posee, porque es inspirada la carta de Filipenses y contiene un profundo contenido doctrinal. Fue escrita de una manera especialmente cercana y práctica, presentando un modelo de vida cristiana para los creyentes. Y ahora veremos por qué. Creo que es táctil, no es táctil. En esta carta, o es la carta donde el apóstol Pablo abre su corazón en par. En ninguna otra carta abre Pablo el corazón, solamente en esta carta. Y expresa el profundo amor que siente por los hermanos filipenses. Dice Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados míos y deseados míos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Es la epístola donde, sí, luego lo vamos a tocar. Es una epístola donde no va Pablo con rango ni con título, va de siervo. No va de rango, aunque es apóstol, pero aquí no se presenta como apóstol. Es una epístola cercana, que trata a los hermanos cercanamente. Con razón se le ha llamado también a esta carta la epístola del gozo. La epístola del gozo. Es una carta práctica, dirigida en un sentido práctico a los hermanos, pero también se le considera la epístola del gozo. Dice Filipenses 1:3 hasta el 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Daba gracias a Dios Pablo, cada vez que oraba por ellos, se acordaba de ellos, daba gracias a Dios. Y aunque sea derramado en libación, Filipenses 2:17-18, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos vosotros conmigo. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Estamos diciendo que está Pablo preso en Roma cuando redactó y escribió esta carta. Está en una situación no buena. Está atado a un soldado. No tiene libertad. Y sin embargo, expresa, gozaos, gozaos, alentaos, gozaos, regocijaos. ¡Qué alegría! Ver hombres y mujeres de esta talla, que en el momento difícil, crítico, situaciones que no entendemos, que no levantan puños hacia Dios, sino que empiezan a animar a los demás. Dice el apóstol Pablo, que dice que esto cuanto me ha sucedido, lo que me está sucediendo, ha redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho patente en todo el pretorio, y muchos hermanos, cobrando ánimo, se atreven a predicar el evangelio. Hombres que animen, hombres que inspiran, hombres que dan gozo, que dan alegría. Verlos en esa situación, muchos tiraríamos la toalla, muchos abandonaríamos el barco, pero Pablo no es de esos. Pablo no retrocede, Pablo no se achica, Pablo no se arruga, Pablo sigue animando a los hermanos, sigue protegiendo a los hermanos, sigue alentando a los hermanos, porque se trata de eso, hermanos, de alentarnos los unos a los otros. Cuando tú lo pases mal y yo lo pasé mal, nos tenemos que calentar. Nos tenemos que calentar. Si no, no es cristianismo. Si no, no es cristianismo. Es un lema, es una moda que hay. Pero qué bien que el apóstol Pablo se goza y anima a los demás. No se entiende, humanamente no se entiende. No es para entenderlo humanamente, porque esto humanamente no hay quien lo entienda. Es todo lo contrario. Preso y animando. Preso y fortaleciendo. Preso y no os preocupáis por mí. Aquí estoy yo.
Os amo, os quiero. Pablo, autor de la epístola. Desde el primer versículo, la presencia de Pablo como autor de la epístola es evidente. Aunque aparece con el nombre de Timoteo, Pablo y Timoteo, Timoteo no es coautor de la epístola, solo es Pablo. Pablo y Timoteo, pero no es Timoteo, es Pablo. Aunque Timoteo aparece junto a Pablo con la salutación inicial como siervo, esto no significa que sea coautor de la epístola. Algunos datos escuetos, vamos a entender quién era Pablo, que otra vez ya lo comenté y lo dije. Pablo, o Saulo de Tarso, era de la tribu de Benjamín, pertenecía al linaje de Israel. Dentro del contexto religioso de su tiempo, fue miembro del grupo de los fariseos. Textos que corroboran. Hechos 23:6. Hechos 23:6. Hechos 23:6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Filipenses 3:5, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Nacido en Tarso de Cilicia, una ciudad muy importante en aquella época. Alejandría y Tarso eran ciudades muy similares, donde había universidades para formar a mucha gente. Es como si hoy dijéramos París. Tiene una gran universidad. Allí nació Pablo, en Tarso de Cilicia. Tenía ciudadanía romana. No era un don nadie, Pablo, ¿eh? Pablo tenía ciudadanía romana. Pero Pablo les dijo, Hechos 16:37, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No nos habéis hecho juicio, nos estáis azotando. Nos metéis en la cárcel y ahora encubiertamente nos dejáis libres. No, puesto que no, que vengan ellos y nos saquen, porque somos ciudadanos romanos. Como ciudadanos romanos tienen unos derechos y habían violado esos derechos. El apóstol Pablo no está de acuerdo. Entramos. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. La epístola comienza, como era habitual, en la correspondencia de la época, con la identificación del remitente, Pablo y Timoteo. En este caso aparecen dos nombres, Pablo y Timoteo. Sobre Pablo ya hemos dicho 4 detalles. ¿Quién era Pablo? Tenemos que entender quién era Timoteo. Timoteo fue uno de los colaboradores más cercanos del apóstol, a quien Pablo llama verdadero hijo en la fe. 1 Timoteo 1:2. 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Notad, quedaros con el detalle. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Cómo presenta Pablo a Timoteo? Es un diferente de escritos. ¿Cómo lo presenta? Hemos dicho que lo presenta como hijo en la fe. 1 Timoteo 1:2 lo dice, verdadero hijo en la fe. Filipenses 1:1 le dice siervo. Colosenses 1:1 le dice hermano. Verdadero hijo en la fe, siervo y hermano. Hijo, siervo y hermano. Quedaros con el detalle. Siervo, hijo y hermano.
Era un todoterreno. Era un todoterreno este hombre. No me voy a entrar muy de lleno porque no estamos para dar una biografía. Se coge un libro de historia, se lee y se aprende. Pero este hombre, Timoteo, era un hombre que gozaba de buen testimonio. De buen testimonio. Intachable. Dice Hechos 16:2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hechos 16:2. Y daban testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. No solamente en un entorno donde me conocen familiar, sino en Listra y en Iconio, en diferentes lugares daban testimonio de él, de que era un hombre cabal. Timoteo, hermano, hijo y siervo. Fue encomendado este hombre, Timoteo, fue encomendado al ministerio por los ancianos, el presbítero de la iglesia, participando Pablo en la solemne imposición de manos. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía y la imposición de manos. Nota, no descuides. No te creas un profesional, Timoteo. No descuides. Disculpadme. No podemos descuidar la vida espiritual. Aquí no hay supermanes. Aquí no hay superhombres. No hay gente que no tenga peligro. Aquí todos corremos peligro. Todos. Desde el más grande al más pequeño, desde el más rico al más pobre. Seas joven, seas menos joven, tengas una edad madura o seas lo que seas. No importa la clase social ni la raza. Si eres colombiano, si eres gitano o si eres de otro país. Todos corremos peligro. No te descuides. No te descuides, Timoteo, no te descuides. Segundo de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. No descuides y aviva. Hoy, porque tenemos otro medio, estamos en otra época, estamos en la época de la tecnología, pero antiguamente había fuegos, había lumbres, y el fuego había que atizarlo, había que juntarlo, porque llegando el momento, el fuego se apaga. Y eso me habla a mí de constancia. De constancia. Y todos hablamos de una época pasada, una época dorada. Yo leía, yo buscaba, yo oraba, yo hacía, yo iba, todo en tiempo pasado. En tiempo pasado. Tenemos una época dorada de tiempo pasado. Pero ¿cómo estamos actualmente? ¿Cómo estamos permanentemente? ¿Cómo estamos en este tiempo? 17 de mayo de 2026. ¿Cómo estamos? ¿O solamente tienes que retroceder a hace 5 años donde decía yo estaba muy bien? El fuego estaba muy alto, tenía mucha llama, tenía mucho actualizado, estaba muy bien. Pero ¿cómo estamos hoy día? ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cómo estamos? ¿Estamos avivados? ¿Tenemos llama del Espíritu? Y disculpadme, algunos solamente echamos humo. Una época dorada, pasada. Una época pasada, dorada. Pero a mí no me sirve. El pan que me comí ayer no me sirve para hoy. No me sirve para hoy el pan que me comí ayer. Ni la comida que comí ayer. No me sirve. Tengo que estar actualizado en Dios. Tengo que estar en una situación estable. Porque no podemos mirar para atrás. No somos de los que retroceden, dice la Biblia. No somos de los que retroceden. Somos los que miran hacia adelante. Junto a Pablo, Timoteo y al grupo misionero que acompañaba, estuvo en el primer momento, atención, en el primer momento de la evangelización en Europa.
estuvo Timoteo en el primer momento. Estuvo involucrado en la obra de la evangelización y fundación de iglesias, como ocurre en Tesalónica, donde podemos ver los dos pasajes. Primera y segunda de Tesalonicenses habla que estaba Timoteo. Desde Atenas, Timoteo fue enviado por Pablo a esta iglesia, a Tesalónica, para fortalecer y alentar a los hermanos. Primera de Tesalonicenses 3:1-2, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador con el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Durante el largo ministerio de Pablo en Éfeso, 3 años, Timoteo estuvo nuevamente con Pablo, desde donde fue enviado a Macedonia y a Corinto. Hechos 19:22. Y enviando a Macedonia a dos de los que nos ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El apóstol Pablo se quedó en Asia. En Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las iglesias, en todas partes, en toda la iglesia. 1 Corintios 16:10 dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. ¡Qué alegría! ¡Qué descanso tenía el apóstol Pablo en Timoteo! Necesitamos hombres fieles y mujeres fieles. No a cualquiera. Era siervo, era hermano y era hijo. Hermano, siervo e hijo. Por eso confiaba Pablo en él. A mí me dice mucho, no sé si a usted le dice algo, pero a mí me dice mucho, un hijo fiel, que sirve como padre, un siervo, que se humilla, y un hermano, que comparte. Seguimos un poquito más. Luego, de distintas misiones que este hombre tuvo, siguió vinculado con Pablo. O sea, no se olvidó de Pablo. Desaparece de la escena, desaparece. Desde Cesarea hasta Roma desaparece. No se habla nada de Timoteo. Pero luego aparece en Roma con él. Donde en Roma envía y quiere enviar a Timoteo a los filipenses. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Si algo llama la atención en el saludo, es que ambos aparecen unidos sin distinción de rango y además reciben el mismo título: siervos de Jesucristo. Hemos dicho anteriormente que Pablo se dirigía a las iglesias diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y la verdad, era cierto, porque era apóstol. Pero en esta epístola aparece como siervo, juntamente con Timoteo. La palabra que utiliza equivale a esclavo y se emplea habitualmente para referirse a quien se halla en esa condición social. Esclavo. Siervo significa esclavo. Y Pablo usa este término y sus derivados con mucha frecuencia. En el Corpus Paulino aparecen de la siguiente manera: esclavo 30 veces, esclavo 2 veces, hacer tareas de esclavo 17 veces, esclavitud 4 veces, esclavizar 6 veces. Total, 59 veces aparece en el Corpus Paulino la palabra esclavo y sus similares. En todos los casos, estas palabras están íntimamente vinculadas con la idea general de esclavo, esclavitud y servicio. Sin embargo, en el cristianismo este término adquiere un sentido profundamente espiritual: el de siervo de Dios. Siervo de Dios. En este contexto, la palabra resalta la idea de una voluntad rendida y sujeta a la de otro.
Notad, repito, en este contexto, en el contexto espiritual, la palabra resalta la idea de una voluntad rendida y sujeta al de otro. En esto no hay distinción entre creyente y creyente. En ser siervo no hay distinción entre creyente y creyente. Todos somos siervos. Todos somos siervos. Pablo era apóstol por don y llamamiento y Timoteo un colaborador. Había diferencia de función en el ministerio, pero ambos eran siervos de Dios. Apóstol y colaborador. Apóstol y colaborador, pero en la condición de siervos iguales. Yo no sé por qué habrá tanta gente que tanto exalte el título para humillar a los demás. Yo no sé por qué lo hacen. No sé por qué lo hacen. Aun siendo apóstol, Pablo seguía siendo, como cristiano, esclavo de Cristo. Como cristiano seguía siendo siervo de Cristo. Dice Romanos 6, 18, 22. Romanos 6, 18 y 22. Y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, servir a la justicia. Dice el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La obediencia de la fe trae como resultado la liberación de la esclavitud del pecado para pasar a ser siervo de la justicia. Estamos hablando que lo equivalente es servir. Daros cuenta, ¿eh? Que ser siervo es servir, no ser esclavo. Como puede traducirse en la frase de Romanos, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Esclavos de la justicia. Un esclavo de la justicia es el que sirve a la justicia. En la condición de esclavitud bajo el pecado, este ejercía tiranía sobre el ser humano. El pecado ejercía tiranía en el ser humano. En cambio, la esclavitud a la justicia se manifiesta la expresión más alta de libertad, porque esta armoniza con la vida de Dios y su orientación perfecta. La libertad suprema consiste precisamente en servir a Dios. No hay persona más libre, que ser siervo de Cristo. Cuando somos siervos de Cristo, somos libres. Es la perfecta libertad. Como quiere que el creyente no puede servir a dos, no puede ser esclavo o servir a dos señores, no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores, porque o amarás a uno y menospreciarás al otro, o al revés. No podemos servir a dos señores, tenemos que servir a un solo Señor. En este caso, queremos servir a Cristo. Queremos ser esclavos de Cristo. Queremos la libertad que Dios nos da en Cristo. Amén. La verdadera libertad no consiste en dejar de servir. No consiste en dejar de servir, sino en servir a Cristo. Esa es la verdadera libertad, servir a Cristo. Quienes le sirven disfrutan de la verdadera libertad, la libertad del pecado, de la libertad del pecado. Disfrutamos de la libertad del pecado sirviendo a Cristo. Esto no significa que el creyente no peque, sino que el pecado ya no ocupa el lugar de Señor que esclaviza y nos arrastra al mal. El que dice que no peca es un mentiroso. Pero el pecado ya no es el Señor de nuestra vida. Queremos servir a Cristo. Ese es nuestro Señor. Y queremos servir a la justicia. En la vida nueva, los salvos son hechos siervos de Cristo Jesús. Por ello le deben lealtad y obediencia. La condición de un cristiano le vincula necesariamente al servicio de Cristo. La razón principal es que el creyente ha sido comprado. Ha sido comprado. Es una escena de aquellos entonces que iba la gente al mercado y compraba. Iba al mercado y compraba. Dice el texto de 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos ha comprado Dios. Tenemos un nuevo dueño. Tenemos que servirle a Él. Compraban los esclavos y venían a llevar a las casas y servían, porque lo habían comprado. Cristo los ha comprado, no con precio, no con oro y con plata, como dice 1 de Pedro, ni con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido redimidos. Ha pagado un alto precio, como estaba comentando el pastor hace un momento. Hemos costado la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos de todo pueblo, nación y lengua. Estamos aquí gracias a Él, porque Él ha tomado parte activa. Nosotros no podemos ir donde Él. Él ha venido de nosotros.
Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos en nuestros pecados y nuestros delitos. Éramos esclavos bajo Satanás. Estamos dominados bajo el pecado y bajo la tiranía de Satanás. Pero Cristo ha pagado el precio. Cristo nos ha redimido. Ha pagado un coste muy alto. Algunos dicen la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo no tiene poder. La sangre de Cristo tiene precio. Tiene precio, el alto precio. Derramó su vida. Eso significa dar su sangre. Derramó su vida, entregó su vida. Como estaba comentando el pastor, entregó su vida para poder comprarnos, para hacernos libres. Y voluntariamente quiere que le sirvamos a Él. Voluntariamente. Voluntariamente. No es como Satanás que nos obligaba. Él no. Él nos liberta, paga el precio, muere por nosotros y libremente quiere que le sirvamos a Él. Libremente. Esa es la verdadera libertad. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. Es maravilloso. Si alguien no tiene a Cristo, está encadenado. Si alguien no tiene a Cristo, está en pecado. Si alguien no ha recibido a Cristo, le espera el infierno. Si alguien no tiene a Cristo, está sujeto bajo el dominio de Satanás. Pero gloria a Dios porque Él nos ha libertado. Le servimos a Él. Si no tienes a Cristo, ven corriendo, acércate a Él. Él tiene perdón, Él tiene misericordia para salvarte. Él te hace libre en el nombre del Señor. Es maravilloso la libertad. Es maravillosa la libertad. ¿Saben quién valora la libertad? ¿Saben quién la valora? El que estuvo preso alguna vez. El que estuvo preso alguna vez valora la libertad. Y quieras o no quieras, el mundo, dice la Biblia, el mundo yace bajo el maligno. Bajo el maligno. Esclavo de Satanás. Esclavo de las circunstancias. Esclavo de los vicios. Esclavo de tantas cosas. Pero en Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad. Siendo siervos hay libertad. Ahora bien, quien ha sido redimido por Cristo pertenece a aquel que lo rescató. ¿Hemos sido comprados? Sí o sí. Sin embargo, esta pertenencia no anula su libertad. Nos ha comprado, pero esta pertenencia de pertenecerle a Él no anula nuestra voluntad. Al contrario, le concede la verdadera libertad en Cristo para servir voluntariamente. Es maravilloso. Esto solamente lo hace Dios. El más alto honor de un creyente, noten, el más alto honor de un creyente es ser siervo de Cristo. Y la característica del siervo es la humildad. La característica de un siervo es ser humilde, es la humildad. Dijo el Señor, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que come? ¿Quién es el mayor? Yo estoy aquí como el que sirve. Porque Cristo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. La característica del siervo es la humildad. Porque el siervo, aquí nos metemos todos, aquí no vamos pastores, aquí nos metemos todos somos siervos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Por eso cada vez que Pablo menciona su apostolado, lo presenta como una concesión de la gracia divina, no como motivo de exaltación personal. Es que yo merezco, es que yo soy Saulo de Tarso, es que soy yo discípulo de Gamaliel, es que yo merezco estar donde estoy. No merecemos nada a nadie. Aquí no merece nada a nadie. Aquí es por gracia soberana de Dios. Estás donde estás porque Dios quiere. Dijo el apóstol Pablo, no soy digno de ser apóstol. Y si tengo que ocupar un lugar, soy el más pequeño y el primero de los pecadores. No soy digno de ser apóstol porque perseguí la iglesia de Cristo. Aunque he trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es la gracia, es su gracia
que nadie se lo olvide, es su gracia, no son méritos propios, no es esfuerzo personal, no es nombre, no es etiqueta, no es caché, es la gracia de Dios en nosotros la que nos capacita para hacer lo que estamos haciendo. Si no fuese por su gracia, pues si no entendiéramos que es por su gracia, pues estaríamos llenos de orgullosos, de vanidades, de tantas cosas que luchan con la gracia. Quisiera terminar. Hay que buscar una lección de todo esto. Hemos dicho Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Hay que sacar una lección y ponerla en práctica. La gloria del cristiano no consiste en alcanzar títulos ni recibir honores. Repito, la gloria del cristiano no consiste en alcanzar títulos. Si esto es tu objetivo, discúlpame, te tengo pena. La gloria del cristiano no consiste en alcanzar títulos ni recibir honores, sino en anhelar, buscar, desear ser sencillamente siervo de Cristo. Que ese sea tu lema. Cuando el apóstol Pablo habla de cómo deben considerar a los hombres, no apela a la grandeza de su obra, ni de su rango, ni a su don, sino que se le reconozca como siervo de Cristo. Y cuando utiliza siervo de Cristo, utiliza la categoría más baja. ¿Sabían que había esclavos y mayordomos? Él se reconoce como doulos, la más baja condición, la más bajita. No quiero que me reconozcan como el gran apóstol Pablo. Quiero que me reconozcan como siervo, el más bajo. Creo que voy a terminar. La iglesia, hablo en general, la iglesia está sobrada de gente grande. Está sobrada de gente grande. Necesita gente que sirva. Y termino con una expresión que dijo nuestro hermano Basilio hace muchos años. Me encantó, me hizo mucho bien la expresión que dijo este hombre, que está con el Señor ya. Si somos siervos no somos grandes. Y si buscamos ser grandes, dejamos de ser siervos. Repito, si somos siervos no somos grandes. Y si buscamos ser grandes, dejemos de ser siervos. Amén. Damos gracias a Dios.